no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Tú y yo somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios. Somos llamados a ministrar al pueblo, a bendecir al pueblo y al mismo tiempo a bendecir a nuestro Dios. Y tenemos este trabajo de unir al hombre y a Dios. Right? Aquí en la iglesia venimos porque queremos un encuentro con Dios. Y podemos confundirnos y creer que solamente a los músicos y los directores de alabanza, a ellos les toca hacer la preparación para unirnos el pueblo y Dios. O podemos confundirnos y creer, bueno, pues el pastor Rubén, ese es el trabajo del pastor Rubén, es de unirnos en la presencia de Dios. Pero bueno, podemos decir, está bien aquí en la iglesia, pero ¿qué pasa mañana en tu casa o en el trabajo? ¿Y qué pasa el martes en tu casa, en el trabajo o en la escuela para los que van a la escuela? Y el resto de la semana. En otras palabras, tú y yo, no nomás su servidor, no nomás los que nos dirijan en la alabanza, todos como hijos de Dios tenemos el trabajo de unir al hombre con Dios, de unir a nuestra familia con Dios, de unir a los que donde trabajamos con Dios, a unir a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestra nación, de que sepan de que, hey, ¿sabes qué? Hay un pueblo que nos puede guiar a la presencia de Dios. Y la semana pasada vimos un poquito de un muchacho por nombre de Bezaleel. Y vamos a leer Éxodos capítulo 31, versículo 2, dice... Vamos a leer el versículo 1, no nos tardamos mucho. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Si usted marca su Biblia, marca eso. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cuántos papás aquí tienen hijos en la escuela? ¿Habrán algunos? En la mañana pregunté a las 8 y todos se me quedaron viendo como si no estaban seguros, right? Pero a ver, si tienes hijos que van a la escuela, a ver, levante su mano. All right. Tú debes de estar orando esto por ellos. All right. Que Dios los llene de su espíritu en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Es más, Dios Padre, llene a los niños y los alumnos de la iglesia del pueblo con tu Santo Espíritu, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 amén. Okay. Ahora, el versículo 4 dice, para inventar diseños, quiere decir que no existían. So, necesitaba el poder de Dios, necesitaba el Espíritu de Dios, necesitaba la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Right? So, vemos que el hombre que fue llamado a trabajar en lo que primero se le llama el tabernáculo. Después del tabernáculo viene el templo. Right? Después del templo venimos nosotros en Cristo Jesús porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces el hombre tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Right? Y siendo lleno del Espíritu de Dios, tuvo inteligencia, sabiduría para trabajar. Right? Ahora, ¿qué representa el tabernáculo? ¿Qué representa el templo? Es que somos el lugar donde el hombre y Dios se encuentran. ¿Okay? En inglés le llamamos the meeting place, right? The meeting place, donde el hombre y Dios se pueden encontrar, se pueden juntar. Aquí, cerca de aquí, de donde estamos en Pasadena, hay un restaurante
Y últimamente he tenido que estar en muchas juntas y esas juntas no los puedo tener aquí en la iglesia. Entonces, yo llego a este restaurante y hay una mesa allá medio escondido y me gusta sentarme allí para platicar con quien voy a tener la junta porque es medio privado. Y cuando llego y me ve el dueño del restaurante, se llama Dominique, me ve Dominique y me dice, your table's ready, sir. Tu mesa está listo, señor, ¿verdad? La mesa cualquier persona lo puede agarrar, nomás que toca que siempre está vacía cuando yo llego y él dice que esa es mi mesa. Le digo, allí le voy a poner mi nombre, right? Pastor Ruben, le voy a poner mi nombre, ¿verdad? Y llego allí y cuando él ve que llega alguien nuevo a su restaurante, él ya más o menos sabe y él les dice, oh, el que tú esperas está allá. Y sabe dónde está el lugar donde nos vamos a juntar. En tu familia hay gente que no conocen a Dios. Pero ellos deben de saber de que si hay alguien que puede orar por los enfermos y van a sanar, eres tú. Si hay alguien que puede orar sobre su matrimonio para que haya reconciliación, para que haya paz, eres tú. En el trabajo estamos rodeados de personas que no conocen a Dios, no sirven a Dios, pero deben de saber de que si hay alguien que puede orar por una necesidad, es el pueblo de Dios. Tenemos esa responsabilidad de unir el hombre en Dios. We have that responsibility to unite, to bring together man and God. Pero para poder hacer esto, no podemos depender en nuestros talentos. El grupo de alabanza hoy, esta mañana, se mostró mucho talento. Y ustedes me van a esperar en San Juan capítulo 4. Se mostró mucho talento, mucha habilidad. Pero no podemos depender solamente en talento o en habilidad, en conocimiento, en sabiduría, sino que si tú y yo vamos a seguir en este camino y vamos a prosperar en este camino y vamos a poder llegar al fin como San Pablo y decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, necesitamos algo. Y lo que necesitamos no es membresía de una iglesia, no es membresía de una religión. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. What we need is the Spirit of God, el Espíritu Santo. Y tenemos que preguntarnos, ¿estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? La alabanza, el líder del grupo de alabanza, ellos tienen que luchar con esto. ¿Somos llenos con el Espíritu Santo o no? Los maestros ahorita que andan enseñando en ambas clases tienen que preguntarse, ¿estoy lleno del Espíritu Santo o no? El predicador, el pastor, tiene que ¿estoy lleno del Espíritu Santo o no? Porque nuestra habilidad, nuestro talento nos lleva a cierta distancia. Pero si vamos a terminar la carrera, necesitamos el poder del Espíritu de Dios. If we're to finish the race, we need the power that comes with the Spirit of God. So, esto quiere decir que tú tienes que hacer una pregunta. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy yo lleno del Espíritu Santo? Am I filled with the Holy Spirit? Am I filled with the Spirit of God? Estoy lleno con el Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 4, ahorita llego allí, nos encontramos con una situación medio raro. Allí cerca de Israel había un terreno, Samaria, donde vivían los samaritanos. Y los samaritanos eran judíos que con el tiempo, a través de los años, venían naciones, conquistaban a los hebreos, se llevaban los mejores, dejaban unos allí y de ahí con el tiempo regresaban y venía otra nación y por desobediencia regresaba otra nación, los conquistaba y se llevaban los mejores. Y fue la historia, en mucho de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Pero se iba quedando un grupo y este grupo con el tiempo se fue uniéndose con otras naciones y adaptando a veces, mezclando no solamente en matrimonio, pero mezclando tradiciones, mezclando su religión. Y en los días de Jesús,
los judíos y los samaritanos no se podían ver, right? No se querían. Como decimos, por acá decimos, ni en retrato se querían ver, right? Ni amigos en Facebook eran, ¿verdad? No le daban like a ninguna foto, right? Es más, hasta les hacían block para que no pudieran ver mis fotos, así que no quiero saber nada de esa gente, right? Pero viene Cristo Jesús, un judío, y dice Jesús a sus discípulos: es necesario que yo pase por Samaria. It's necessary, it's needed that I would go through Samaria. Eso allí ya era algo like, wow, ¿cómo vas a pasar por ahí? Y llega a Samaria y él se para allí, toma un espacio allí en un pozo de agua, y sus discípulos van a agarrar comida. Y él estando allí en pleno día, en un calor del día, llega una mujer conocida hoy en día como la mujer samaritana. Llega esta mujer y llega cuando no en un tiempo inapropiado. Apropiado sería de llegar temprano en la mañana, en la madrugada, porque el agua todavía está fresca. Pero ella viene cuando está el solazo, porque pues no se podía juntar con las otras mujeres, porque ya saben cómo andaban ellas entre ellas, y que wiri, ¿verdad? Y empiezan a tener una conversación Jesús y esta mujer, que ya allí eso era algo medio prohibido. Y Jesús le dice a la mujer: ve, háblale a tu esposo. Y ella le responde y le dice: no tengo esposo. Y Jesús le dice: correctamente has dicho que no tienes esposo, porque has tenido 5 maridos. My goodness. Y de ahí le dice: y el que tienes ahorita no es tu marido. Como decimos por acá, andaba de arrimada. Right? ¿Sabes qué fue su respuesta? Eres un profeta. You're a prophet. Oh, no se había dado cuenta que el que estaba delante de ella era mayor que los profetas. Era el verbo de Dios, the word of God, right? Y en esta conversación entre dos personas que, como decimos, nada que ver uno con el otro, pudiéramos decir. Un hombre, un judío, religioso, una mujer, pues, allá en sus maldades y etcétera, como nomás observando de lejos, no sabiendo quién era Jesús, diríamos, that doesn't match, right? Eso no está bien. Les platico algo bien rápido. Desde que unos años atrás llegué a una gasolinera y habían 2 hispanos, chaparritos y llenitos. Y andaban hablando con 2 anglos, pero altotes y así. Y los hispanos eran así medios, como decimos nosotros, medios tirados, así como en chanclas y ropa vieja. Y esos hombres andaban así como bien sofisticados y una camioneta. Y yo iba entrando al gasolinera y dije: eso es algo raro. That's something weird. Eso es algo que no ves todos los días, right? Something you don't see every day. Y entré y ellos se andan riendo y hablando. Yo pensé que se conocían, pero cuando salí vinieron los 2 hispanos y me dicen: oye señor, ¿no nos das $1 o $2? Y les digo: ¿$1 o $2 para qué? Y dice: pues no te voy a echar mentiras, para comprarnos una cerveza. Eran las 5 de la tarde. Y dije: con razón se andaban riendo los gringos de ellos, porque pues les andaban pidiendo para unas cervezas. I'm like, these guys. No, yo no te doy para cerveza. Vente, primo. Ahora sí somos primos, ¿verdad? Now we're cool, right? No, yo no te doy para eso. Pero si quieres, entramos y te compro algo a comer, unos chips y un Gatorade o algo. Y uno dice no, y el otro dice: está bien, yo voy. Pues vamos. Y entramos, y el otro nomás nos hizo así y entramos, right? Pues mira, entramos y el muchacho agarró chips y agarró un Gatorade. Y cuando íbamos a pagar, le dice la muchacha: tú sabes que los chips son 2 por... No, ni terminó lo que iba a decir, corrió y agarró otra bolsa, ¿verdad? Like this guy, okay. So cuando salimos vino el otro para ver y pensó que andaba echando mentiras. So cuando vio que había Gatorade y vio que había chips, pero yo a él no le compré por no confiar en uno, no le compré. Right? I know you're thinking, Pastor Ruben, you're so mean. Yes, I am. Sometimes I am. Right? I know. Ya me iba a meter a mi carro y este Espíritu Santo de quien hablamos me dice: wait a minute. Volteé y le dije al muchacho: allí van $4. Tú me debes mínimo 10 minutos.
Pensó que le iba a poner a lavar mi carro o algo. I don't know qué pensó. ¿Qué andan haciendo? What are y'all doing? Son las 5 de la tarde y ustedes andan mendigeando, andan pidiendo por dinero para comprarse. ¿Tienen familia? Y no, están los dos casados y con hijos. Man, ¿no les da vergüenza? You're not embarrassed, you're not ashamed. Aquellos anglos están burlándose de ustedes. ¿Qué tienen ustedes? ¿Sabes qué es lo que necesitan? Y me decían, no, ¿qué necesitamos? Y les digo, necesitan a Cristo Jesús. You need Jesus. Necesitas a Jesús. You need Jesus. Y ahí les dije, poder del Espíritu de Dios. Les digo, déjame orar por ti. Let me pray for you. Y uno me dice, sí, pero vamos allá atrás de la tienda. Vamos a orar. Dije, nací de noche, pero no anoche. Right? I was born at night, but not last night. Que me voy a meter allá atrás, you know. No, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me da vergüenza. ¿Sabes qué? Vamos a ver aquí el pared. Nos volteamos, andamos los tres mirando el pared como si era arte, right? Like that. Tenía uno a mi izquierda, uno a mi derecha. Puse mis manos sobre sus cuellos y empecé a invocar al Dios que sirvemos. Empecé a clamar al Dios que sirvemos. Y allí en esa tienda, ¿sabes qué pasó? Cayó el Espíritu Santo, right there. Allí cayó el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu de Dios. We need the Spirit of God. Mi anhelo más grande es que cuando tú vienes a la iglesia del pueblo, que puedes pasarte tiempo en la presencia de Dios. Que cuando salgas de aquí dices, man, I don't know what that was. Todo lo que sé es que fue algo bonito. Mira, el mundo nos ve y cree que somos locos. El evangelio llega a nuestra familia por medio del bisabuelo de mi mamá, José Alonso. Y José Alonso estaba trabajando en un puente aquí cerca de Kima, Texas. Y mientras que ellos andaban trabajando, llegaron unos misioneros. Y allí los misioneros, pues tratando de evangelizar, y mi tatarabuelo miraba y decía, no hombre, bola de locos, decía él, tan locos. Y le decía a su esposa y una de sus hijas, vamos, José, y que vamos, no hombre, que voy a ir. Y él nomás miraba, observaba, y miraba a los misioneros allí cantando, alabando a Dios, aplaudiendo, y decía, mira, parecen que andan masando tortillas allí, que voy a ir, andan locos. De una manera u otra lo convencieron a ir, y fue, y esa noche fue bautizado con el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Oh, cuando lo regresaron a la casa dijo, esta locura sí me gusta. Y nosotros decimos, esta locura sí nos gusta. Oh, we like this crazy. Esta locura sí nos gusta. El poder del Espíritu de Dios. The power of the Spirit of God. Y estas dos personas empiezan a tener una conversación y de repente salen unas verdades poderosas que tú y yo tenemos que entender. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu iglesia? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu casa? ¿Quieres ver el poder de Dios en la escuela? ¿Quieres ver el poder de Dios en el trabajo? Tenemos que entender estas verdades, right? Y eso dice allí San Juan capítulo 4 versículo 22. Actually, vamos al versículo 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vamos al versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, quiere decir right now, right? Este momento. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y allí nos detenemos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Si Jesús tiene que hablar de verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores que son falsos. Si Jesús tiene que hablar de verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores que son falsos. Músicos que son adoradores falsos. Cantantes, directores de la alabanza que son adoradores falsos. Pastores, ministros que son pastores y ministros adoradores falsos.
miembros de iglesia que son adoradores falsos. Y tú y yo tenemos que decir, pues yo no quiero ser parte de ese grupo. Yo no quiero ser un adorador falso. Quiero ser uno de los verdaderos adoradores. Dice todo el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo adorarán? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Hay muchos que adoran, muchos músicos, que es el talento. Tienen un talento, tienen una habilidad, han practicado, han ensayado. Y la gente dice, oh, man, fue tan bonito, tan precioso la alabanza. Pero no fue en espíritu, fue en verdad. Hay otros, yo conozco personas que tienen una unción de Dios para tocar, pero al mismo tiempo no hay verdad en ellos. No son sinceros en su adoración. Buscan más manipulación. Y es una línea así de balance. Y el pueblo es fácil, se puede confundir de qué es lo que está pasando si nosotros no estamos adorando en espíritu y en verdad. Y no solamente hay adoradores falsos y adoradores verdaderos, y los adoradores verdaderos adorarán en espíritu y en verdad, sino que dice que el Padre busca tales adoradores. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo, y lo mismo con Dios, no buscamos lo que es común. No buscamos lo que sobreabunde. No buscamos de lo que hay por donde quiera. No buscamos lo que puedes ir fácilmente al dollar store. Y eso ya sabemos. Mira, de poder extender tu mano y agarrar y lo tienes, no lo tuviste que buscar. Si el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, quiere decir que es algo raro. Quiere decir que hay pocos. Quiere decir que es algo raro, quiere decir que hay pocos. Por eso el Padre los está buscando. Te alabamos, Señor. Pero si fuera algo común, no se tuviera que buscar. Y esa es la razón por qué vas a ciertos lugares y dices, bueno, pues aquí siento el Espíritu Santo. Y ahí puedes ir a otro lugar y decir, aquí no lo siento, pero cantaron los mismos cantos. Se predicó el mismo mensaje. What's going on? O conoces a alguien y dices, man, cuando hablo con ellos, dicen las cosas correctas, les saludo, les digo, ¿cómo estás? Y ellos responden con, estoy bendecido. O te dicen, Dios te bendiga. Y yo les digo, Dios te bendiga. Y nos hablamos de hermanos o nos hablamos de hermanas. Pero algo falta, something is missing. Y lo que falta es el Espíritu de Dios. Y lo que falta, o lo que hace la diferencia, es que unos adoran en espíritu y en verdad, otros adoran simplemente en espíritu, otros adoran simplemente en verdad, otros adoran y completamente falsos. Pero el Padre busca el pueblo, el hombre y la mujer, que dice, Dios, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Lord, help me to worship you in spirit and in truth. Vamos a Números capítulo 27. Allá cerca de Éxodos vas a Génesis, Éxodos, Levíticos y llegas allí a Números. Right? Si andas allá en la concordancia, pues te fuiste de más. Right? Si andas allá que dice esta versión de la Biblia se imprimió allá en Michigan, pues ya eso es de más, right? Números capítulo 27, Numbers 27. Esta es una verdad. Es que tú y yo no podemos guiar a nadie a un lugar donde nunca hemos ido. Tú y yo no podemos guiar a nadie a un lugar que nunca hemos ido. Para llevar a alguien a un lugar, tú ya tienes que saber cómo llegar.
Mira, si yo te invito a mi casa, te digo, oye, vamos a mi casa, te invito a comer, y tú dices, ok, y te digo después del servicio, sígueme, right, follow me. That makes sense, ¿verdad? Tú me vas a seguir, no sabes dónde vivo, entonces me vas a seguir a la casa. Pero tú me invitas a tu casa, yo nunca he ido a tu casa, no sé dónde vives, nada. Tú me invitas a tu casa, tú dices, Pastor Rubén, vamos, te voy a hacer ahí unos chuletas de borrego, and I'm like, I'm there, right, you know. Entonces, ok, pues vamos. Y tú me dices, pero vamos a mi casa, let's go to my house. Y yo te digo, sígueme. Tú me vas a ver como si estoy loco. No, vamos a mi casa. Y yo te digo, sí, pero sígueme. Y de ahí me preguntas, ¿tú sabes dónde vivo? No. ¿Sabes cómo llegar a mi casa? Tampoco. Right? Y tú vas a decir, no, pastor, tú a mí me tienes que seguir. Right? ¿Cómo entonces, como pastor, o el grupo de alabanza, los cantantes, o los músicos, o quien sea, le decimos al pueblo, sígueme a la presencia de Dios, y nosotros no llegamos? Como nosotros, que dice la Biblia, que en Cristo Jesús somos parte de un real sacerdocio, le decimos a nuestra familia, a nuestros compañeros, sígueme a la presencia de Dios, y nosotros nunca llegamos. Mira, unos años atrás me recordaba esto ayer en el culto de oración. Vino una señora, me dice, Pastor Rubén, yes, dice, yo quiero que tú vayas y hables con mi hijo. Quiero que hables con mi hijo, me dijo. Y le digo, pues ¿dónde está el muchacho? Y me dice, no, él está en la casa, es bien rebelde, no quiere venir a la iglesia, me habla bien grosero. Y me empezó a platicar, era todo el diablo ayer al niño, a mí, comparado a lo que me dijo. I'm like, oh my, oh, really, oh, wow. Y ahí le digo a la señora, le digo, ¿verdad que él usa Nikes? Y me dice, what? Le digo, zapatos. ¿Verdad que usan Nikes? Los Jordans. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y quién le compra esos Nikes? Él trabaja y dice, no, nomás, creo que tenía como 14 años. Y dice, no, yo soy el que, tú le compras Nikes después de todas las cosas que él te dice y con su manera, pues tú ya lo tienes así. Like you have him like that. Cómprale Payless el primer día de la escuela y vas a ver que se va a componer el huerco, ¿verdad? Ahí es donde mi mamá a nosotros nos compraba los zapatos, ahí en Payless, ¿verdad? Allí. Pro Wings se llamaban, para que no creen que ando mintiendo. Pro Wings es lo que se llamaban, ¿verdad? Así. Y los de salir se llamaban Coasters, ¿verdad? No sé cómo se dicen hoy, no he ido a Payless, gloria a Dios, que un little bit más bendecido que eso ahora, pero más antes allí nos llevaba mi mamá, ¿right? Y nos llevaba una segunda aquí en Pasadena, les digo eso en rápido, se llamaba Fire Cell, allí, ese es el. Los de Pasadena, ¿se recuerdan Fire Cell aquí en Richie? Aquí, no miento, Fire Cell se llamaba. Y decía a mi hermano que no le gustaba la ropa de allí porque olía puro humo, ¿verdad? Que olía puro humo, Fire Cell, it smelled like smoke. Y él no quería la ropa de allí, ¿verdad? Ok, anyways. Pero dice mi mamá que por eso nos pudo mandar a la universidad privada, ¿verdad? Porque el dinero que se ahorró allí. Ok. Mom, let me preach. Ay, mi mamá siempre interrumpiendo. No, I'm just kidding. Ok. So, le digo a la señora, yo no me voy a ir a su casa. Su hijo no me conoce. Si a usted no lo respeta y yo llego allí, va a decir, tú no eres mi papá y quizás hasta a golpes me agarra. I'm like, I'm not gonna go. I'm not gonna go. Porque mira, el mensaje, el testimonio más poderoso que tus hijos pueden oír y pueden recibir es el mensaje, el testimonio que tú estás viviendo para Cristo en tu casa. It's the testimony that you're living for Jesus in your house. Que yo voy a ir y darles unas palabras bonitas, de nada sirve eso si tú no estás viviendo para Cristo en tu casa, si tú no estás lleno del Espíritu Santo en tu casa, si tú no estás adorando a Dios en espíritu, en verdad en tu casa. Nothing else matters. Nothing matters si eso no está pasando.
Y tenemos nosotros que tomar esto en serio, de que hey, si yo voy a impactar a mis hijos, voy a impactar a mi familia, voy a impactar a mis compañeros, yo tengo que tener el Espíritu de Dios en mí, tengo que saber cómo llegar a la presencia de Dios, y de ahí puedo guiar a otros a su presencia. Then I can guide others. Versículo 16 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Lo mismo para tu casa, que tu casa no sea como oveja sin pastor. 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, y de ahí qué es lo que dice: varón en el cual hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre él y la pondrás delante del sacerdote Eleazar. ¿Qué era Josué? Josué era varón en cual hay espíritu. Josué iba a tomar el lugar de Moisés. Iba a ser el que iba a llegar el pueblo a la tierra prometida. Y era un varón de espíritu. Tú y yo, si vamos a llevar nuestra familia a la tierra prometida, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. We must be filled with the Spirit of God. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a terminar en Hechos capítulo 2, y allí me esperan en Hechos capítulo 2. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Acts chapter 2. Y en Hechos capítulo 2, el autor de Hechos es Lucas. Y Lucas termina su evangelio diciendo que Jesús le dice a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén, se van a quedar en Jerusalén, no se mueven de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que reciben poder de lo alto, promesa de nuestro Padre. Stay there. Llegan a Jerusalén, se empiezan a pasar el tiempo, pero ellos alabando, ellos adorando, y llega el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día de las primicias, the day of the first fruits. Estos eran los primicias del evangelio de Jesús. Y estando allí, estaban rodeados de los enemigos del evangelio. Rodeados de los mismos tipos que habían arrestado a Jesús, habían azotado a Jesús, habían crucificado. El mismo pueblo, the same people. Y ellos, tenemos que predicar el evangelio, pero les faltaba algo. Y tú conoces gente alrededor de ti: tengo que predicar el evangelio, tengo que compartir Jesús, pero me falta algo. I'm missing something, right? Poder de lo alto, promesa de Dios, right? Y dice Hechos capítulo 2 versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Cómo estamos hoy esta mañana? Unánimes juntos. ¿Cómo estamos hoy esta mañana? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo en estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, que dice, llenos del Espíritu Santo. Y fueron, ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Y nosotros salimos de la iglesia del pueblo hoy esta mañana como llenos del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit. Y inmediatamente Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, va, porque habían unos que se estaban burlando de ellos. Pleno día andan borrachos porque andaban hablando lenguas. Mira, estos andan pisteando toda la noche y nomás amanecieron para seguirle, right? Es lo que andan diciendo de ellos. Y Pedro, el que había negado a Jesús,
3 veces. Pedro, el que estaba con los discípulos con las puertas cerradas, porque tenían temor que a ellos también los iban a arrestar, azotar y crucificar, se llena de denuedo, de coraje, de valor, y va y les empieza a predicar. Y les empieza a predicar, y ellos preguntan, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ahora sí son hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? What are we to do? What do we do? Versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la que es la promesa. ¿Y para quién más? Vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos. ¿Qué promesa es? Ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegamos a la llenura del Espíritu Santo? Versículo 38, primer palabra. Pedro les dijo, ¿qué fue el primer palabra que les dijo? Arrepentíos. Pueden cerrar sus Biblias y nos ponemos de pie. Arrepentíos. Repent. Repent. Arrepentíos quiere decir que pongamos nuestros pecados delante de Dios y allí los dejamos y nosotros cambiamos de dirección. Y como decimos en la noche de bautismos, he decidido seguir a Cristo. Arrepentidos quiere decir de que Dios crea en mí un nuevo hombre. Quiero ser un nuevo árbol dando buen fruto. Quiero ser un buen árbol dando buen fruto. Pongo delante de ti mis pecados, que Cristo pagó el precio para esos pecados. Y me arrepiento quiere decir que decido a caminar en el camino que es Jesús. Rindemos a Dios control de nuestra vida. Rindemos a Dios nuestras vidas. Y vivemos para Cristo. Live for Jesus. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a confesar juntos hoy esta mañana. Di: Dios Padre, te doy gracias por tu palabra. Y esta mañana pongo mis pecados delante de ti, reconociendo que Cristo Jesús pagó el precio para todos mis pecados. Perdóname y ayúdame a vivir una vida que te honra y te glorifica. Pero este camino puede ser difícil. Esta vida es difícil. Necesito ese don, ese regalo de tu Espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu. Oh, llénanos con tu Santo Espíritu. Oh, empieza a darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Dile: gracias Dios por tu Espíritu Santo. Gracias por la llenura de tu Santo Espíritu. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias que somos el templo del Espíritu Santo. Gracias que somos casas espirituales. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. Gracias, gracias que no nos abandonas. Gracias que no te olvidas de nosotros, sino que nos has dado tu Santo Espíritu. Gracias por este Espíritu. Ayúdanos a alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Pero necesitamos tu Espíritu. Necesitamos el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Gracias, gracias, gracias por tu Santo Espíritu. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo así. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.